Bienvenidos a Exploradores de la Ética, un viaje a través de la ciencia, la naturaleza y la tecnología, donde exploraremos los dilemas morales que surgen en un mundo cada vez más conectado. Este podcast, producido por la Unidad de Ética y Seguridad en Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, te invita a reflexionar sobre el impacto de la innovación en nuestra sociedad. Damos un cordial saludo a la audiencia que se ha interesado en este podcast titulado Exploradores de la Ética, conectando ciencia, naturaleza y tecnología, el cual surge como una iniciativa de la Unidad de Ética y Seguridad de la Investigación de la Universidad Católica de Chile en el marco de sus 10 años de existencia, cuyo propósito es contribuir en la difusión del conocimiento bajo la perspectiva de la ética de investigación como un modelo accesible, innovador y esperamos que sea atractivo. En un primer capítulo que ya se encuentra disponible en el sitio web de la universidad, éticayseguridad.uc.cl, se discutió el tema de la importancia de la ética en la investigación científica. Y en este segundo capítulo queremos ahondar en la reflexión sobre la ética y seguridad desde una mirada sinérgica en los procesos de investigación en momentos complejos, como la reciente pandemia que todos vivimos a nivel mundial. Y esto es con un propósito de complejizar quizás la discusión y hacerla de alguna manera también más cercana y amplia del rol de la ética y que no se agota en el cumplimiento de normas, sino más bien en un modo de entender la investigación desde una mirada holística e integrada de las dimensiones que esta perspectiva ética implica, como por ejemplo pueden ser seres humanos, animales, medio ambiente, la seguridad y la condición de interacción en armonía en todos estos elementos. Bueno, y para ello hoy me acompañan dos académicos e investigadores de lujo, con quienes comparto el gusto por generar conocimiento y con quienes nos han convocado a este espacio justamente para compartirles nuestros conocimientos, nuestras experiencias y que hemos obviamente desarrollado nuestros procesos de investigación en nuestras labores, en nuestra cotidianidad de nuestro trabajo y que, por supuesto, hemos lidiado con múltiples desafíos, dilemas, exigencias éticas para cumplir con investigaciones de rigor. Muy importantemente también abordaremos en este capítulo la relevancia de estas normativas, estas exigencias, estos dilemas y desafíos en momentos complejos, como por ejemplo una emergencia sanitaria que vivimos todos hace muy poco. Voy a presentarles a nuestros invitados de hoy. Primero, el doctor Alexis Kalergis, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y Medicina de la Universidad Católica, doctor en Microbiología e Inmunología del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, postdoctorado también de esta universidad y también de la Universidad de Rockefeller, actualmente director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y cuya investigación se ha centrado en el entendimiento del sistema inmune y enfermedades infecciosas causadas por virus y su rol importante también en el desarrollo de vacunas. También nos acompaña el doctor Cristian García Calavaro, es médico y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, doctorado en salud pública de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y actualmente es el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y quien les habla, la doctora Susan Bueno, que soy profesora titular de la Universidad Católica, investigadora asociada al Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y que moderará esta interesante discusión que tendremos hoy. Muchas gracias, Alexis, Gracias. Cristian, por sumarse a esta iniciativa y para que partamos la discusión, me gustaría plantear la primera pregunta que está relacionada sobre todo con los desafíos éticos que consideramos que son más importantes y que enfrentamos cuando trabajamos en comprender, investigar y abordar las relaciones del humano, el ambiente, la investigación en animal desde una perspectiva académica. Y aquí te quería preguntar, Alexis, tú que has trabajado en aspectos de investigación científica, digamos desde la idea hasta generar innovación que va a ser aplicada a la población, ¿qué aspectos tú en tu investigación son importantes de resguardar desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista de la formación de los estudiantes que realizan esta investigación? Bueno, muchas gracias, Susan. Saludo también a Cristian. Un gusto, un honor estar en este panel juntos. También saludar al SEC de la UC, felicitarles por la
iniciativa. Yo creo que este tipo de actividades son de gran importancia no solamente para visibilizar las temáticas, sino que también para que haya un espacio de discusión transversal, abierta, de distintos ángulos respecto a estas materias. Ahora, en relación a la pregunta, creo que es tremendamente complejo el escenario de la investigación científica y clínica en particular, porque requiere, primero que nada, el ser parte de una institucionalidad de supervisión de las actividades de investigación que se hacen en las casas de estudio, universidades, no solamente en nuestro país, sino que en otros países. Es fundamental que haya una supervisión desde el punto de vista de los protocolos que se llevan adelante, y por lo tanto ese aspecto que se ha ido estableciendo como parte de la institucionalidad científica en la universidad de nuestro país es un pilar central. Toma tiempo, puede ser un poquito engorroso, pero sin duda hoy día las publicaciones científicas requieren el demostrar que lo que uno está haciendo, lo que uno está comunicando a través de esta publicación científica esté respaldada por una revisión institucional del protocolo. Y eso, ya el poder plantear ese requerimiento pone un marco de funcionamiento que desde el punto de vista de la formación de jóvenes científicos y científicas establece un proceso que por lo menos en mi experiencia ha sido bien gratificante, porque noto que muchas veces son justamente los jóvenes que están iniciando justamente sus proyectos de investigación, que saben que deben completar o iniciar este proceso de revisión por parte de los comités, y es notable cómo empujan, obviamente que nosotros, los que somos más profesores y profesoras senior, podamos darle feedback. Así que siento que se ha ido estableciendo un mecanismo que hace que la ciencia y la investigación científica esté en un contexto donde hay comités de pares que son justamente los que revisan, evalúan y entregan, muy importante, feedback respecto a las mejoras, correcciones, aclaraciones que son necesarias. Así que siento que es una necesidad, es importante que exista esta estructura, y nos permite justamente abordar todas las dificultades en ética, en bioseguridad, que sin duda son muy difíciles en general de comprender, pero son sí muy importantes de cumplir. Perfecto. Y de hecho, uno de los aspectos muy importantes es que a medida que se van fortaleciendo estas institucionalidades a nivel de las universidades, por ejemplo, entidades de investigación, centros académicos, qué relevante es cuando se parte enseñando una investigación a los estudiantes, ¿verdad? Y que incorporen desde el primer minuto todos estos aspectos. Posiblemente, como tú mencionabas, cuando estamos hablando de investigaciones que se hacían hace años atrás, o cuando estamos hablando de investigaciones anteriores, posiblemente era muy importante el criterio justamente del PI, pero hoy en día hay una formación y una base con lo que los estudiantes saben que tienen que partir su investigación, y con el apoyo de los PI, que es una institucionalidad y que considero que es sumamente relevante. Y en ese sentido, Cristian, yo te quería consultar también cuando en el ámbito que tú estás, ya un poco más de las políticas, las regulaciones, cuando estamos hablando de investigaciones que ya están maduras y que están en una etapa en donde ya están siendo transferidas a la población y parten de una base científica muy potente, ¿cómo se incorporan, cómo se consideran todas las evaluaciones éticas que se han realizado? Y por supuesto el acceso de esta información, estos productos basados en la ciencia, y que tienen que llegar a todos, ¿verdad? Sí, la traslación de la ciencia es quizá uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy en día en la aplicación, en hacer que esto llegue no solamente a las personas, sino que también llegue de una manera equitativa. Gran ejemplo, lo que pasó durante pandemia, nuevas tecnologías
que se generaron de diagnósticos o de protección, como las vacunas, no se distribuyeron igual en todo el mundo. Es un desafío tremendo para el futuro justamente tomar esta perspectiva de beneficencia, no maleficencia, pero también de justicia redistributiva. Se ha caracterizado, ya es bien conocido, pero en ciertos lugares, por ejemplo, del África, donde personas con condiciones de riesgo recibieron mucho después la vacunación que personas sin factores de riesgo en otros países más desarrollados, donde tenían más acceso a la vacuna, por ejemplo. Creo que eso es parte importante. Y tomando un poquito lo que comentaba recién Alexis respecto a cómo este mundo que interactúa completamente y cómo nos estamos viendo, y creo que también ahí tenemos el desafío de vernos más integralmente. Salud es fundamental la protección de la salud, pero también hay interacciones con la naturaleza, con los animales, con la producción animal, con la economía. Cómo eso, que tiene mucho que ver finalmente con la traslación, no solamente el desarrollo tecnológico, que es básico y es clave, pero también entender cómo eso el día de mañana, desde la producción misma de vacunas, cómo hacemos una vacuna y la producimos a gran escala y la distribuimos rápidamente. Uno de los grandes desafíos para la próxima pandemia, que sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, exacto, es tener, ojalá, estas nuevas tecnologías en menos de 6 meses en el mercado y cubriendo mejor y protegiendo mejor a las personas. Y entender esa interacción creo que es uno de los desafíos que tenemos, este concepto de una salud, y entender que estamos inmersos en esto y quizás hemos pecado del antropocentrismo, ¿cierto? Okay. ¿Qué es lo que es bueno para nosotros? ¿Qué es la beneficencia o no maleficencia? Nos centramos en los seres humanos, ¿cierto? Pero también el medio ambiente, y traigo a colación, y ahí puedo recomendar un libro que es muy interesante, que es de Andrea Wolf, La invención de la naturaleza. Trata la historia de Alexander von Humboldt, naturalista alemán que pasó mucho tiempo en Sudamérica analizando y fue el primero que trató de cambiar este paradigma de que la naturaleza estaba al servicio nuestro y que nosotros somos parte de esta compleja interacción entre humanos, naturaleza, medio ambiente, animales, y que estamos inmersos en eso. Más del 60% de las nuevas enfermedades, 3/4 de las nuevas enfermedades de los últimos años son zoonosis. Hemos llegado a invadir el ecosistema donde antes no llegábamos y las personas pueden someterse a más riesgo. Entonces, entender que estamos inmersos en esto y que los principios éticos también vamos a tener que empezar a mirarlo de esa perspectiva amplia del ser humano, por supuesto, si eso es lo básico y lo número uno, pero también desde las otras perspectivas. Incluso hasta, ¿por qué no decirlo?, desde la parte económica, social, de producción, naturaleza y salud animal. Mal que mal, ambiente sano, vamos a tener animales sanos y esperamos también humanos sanos también. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los aspectos importantes también de lo que tú mencionas, Cristian, es cómo eso también lo trasladamos a la investigación científica, ¿verdad? Del punto de vista de que en el minuto que estamos haciendo los desarrollos, estamos pensando en los desarrollos, incluyamos justamente también toda esta perspectiva en donde dentro del diseño, dentro de la investigación que se haga, se vaya pensando no solamente a nivel de lo que uno está haciendo al día a día y generando tu producto o tu resultado, sino que si esto se transfiere, ¿cómo se van a resguardar todos estos aspectos? Y yo creo que en términos del diseño, justamente poder incluir esta visión ética a nivel personal, individual, institucional y también a nivel de ambiente. Y efectivamente, también esa es una cadena desde la generación de conocimiento hasta la que se logra una persona inocular en el territorio. Hay una amplia coordinación. Creo que uno de los principales desafíos, y la pandemia es especialmente un buen ejemplo para eso, es el desafío más grande que vamos a tener a futuro. ¿Cómo llevamos a la traslación del conocimiento a el día a día y a proteger a las personas? Hace algunos años me tocó trabajar en el programa de tuberculosis y una de las grandes cosas que lograron ellos fue, y que Chile fue muy exitoso después de ser en la primera mitad del siglo XX, muy afectado por la tuberculosis, de los países con más y mayor mortalidad. Pero logramos tener ya el año 52 con un sistema nacional de salud
que esa tecnología nueva de tratamiento logró llegar a las personas de manera muy eficiente y logró bajar de manera muy importante la mortalidad, y hoy día somos un país de baja incidencia. Creo que ahí también hay buenos ejemplos de que ya se ha establecido esa traslación desde el conocimiento hasta finalmente las personas. Y ahí, Alexia, en el ámbito que tú has trabajado bastante en términos de vacuna, justamente un rol importante de esta investigación es asociada, por una parte, como mencionaba Cristian, a la equidad de vacunas y qué ha pasado y lo que sabemos en términos de los desarrollos de vacunas y el acceso que llega y el impacto que tiene en salud pública a nivel de diversos países, pero también importante. ¿Qué pasó en términos de la pandemia y cuáles fueron los principales desafíos que tuvimos como tanto investigadores en términos de generación de nuevo conocimiento, el acceso a nuevo conocimiento y también, obviamente, la emergencia y de alguna manera la presión que esto impuso en las investigaciones? Bueno, podría estar hablando como 3 capítulos de podcast del tema, o más quizás, pero concretamente algo que dijo la doctora Bueno que quería refutar. Voy a referirme inmediatamente a ese punto, pero respecto a el rol que juegan los directores o directoras de investigación y cómo la estructura en términos de reglas y regulaciones puede un poco conducir y evitar, porque la doctora hablaba del criterio, pero realmente también puede haber descriterio. Entonces, siento que la ausencia o tratar de lograr que haya el mínimo de vacío regulatorio es fundamental. Y ahí vamos a la pandemia. En el fondo, gran parte de la discusión en el 2020, cuando estábamos partiendo, después de que se declaró la pandemia, era mucha preocupación en la opinión pública respecto justamente a los temas regulatorios. En ese momento no había tanta discusión respecto a la equidad o la equidad o la distribución o al acceso a las vacunas, sino que era qué tan regulada está siendo esta investigación que están haciendo diferentes países en diferentes lugares en torno al desarrollo de no solamente vacunas, sino que tratamiento, anticuerpos, diagnóstico, la mascarilla sirve o no sirve, o sea, toda esa discusión, ¿verdad? Y ahí el rol de la agencia regulatoria yo creo que se ratificó como absolutamente esencial, porque vimos que el trabajo de los comités dentro de la agencia regulatoria y además la interrelación con diferentes agencias regulatorias en distintos países permitió algo que nunca antes había ocurrido, es decir, que los estudios, las decisiones en torno a las tecnologías que fueron originándose para resolver la pandemia recibieron aprobaciones regulatorias. Y esas aprobaciones regulatorias fueron tremendamente rigurosas, yo diría incluso más que antes y más que después de la pandemia, porque la opinión pública mundial estaba encima de lo que estaban haciendo esas agencias. La FDA, la EMA y por supuesto en Chile nuestro Instituto de Salud Pública, de hecho, tomaron prácticas que me parecen muy positivas. Había streaming de las discusiones de los expertos en torno a la aprobación de cada una de las vacunas y la discusión en torno a la aplicabilidad y lo práctico que podían ser las tecnologías o las decisiones, las medidas que se están tomando. Entonces, si uno va y mira y habla, por ejemplo, de una aprobación regulatoria, previo a una aprobación regulatoria por parte de una agencia, hay una aprobación regulatoria por parte de un comité de ética. Y ese comité involucra no solamente aspectos éticos de la investigación, sino también de seguridad. Entonces, esa estructura que se ha ido creando, yo creo que nos resguarda del descriterio que pueden tener de repente directores o directoras de investigación. Y por otra parte permite, por suerte existen también posturas de criterio, que son criteriosas, permite que esas posturas puedan ser conducidas de manera que no solamente sea la opinión de esa persona o de ese grupo de investigación, sino que haya una visión desde el público, ¿verdad? Que está esta investigación siendo debidamente regulada para que cuando sepamos que hay una vacuna y se dice que la vacuna es segura y eficaz, realmente no sea la voz o la opinión de justamente los que estuvieron detrás de la investigación, sino que quienes han ido supervisando el proceso en temas tan sensibles como
el desarrollo de vacunas en una situación de crisis como fue la pandemia. Sí, un punto muy importante, y yo creo en ese sentido también abrir un poco la discusión de lo que tú comentabas, Alexis, en términos de la comunicación, el transferir digamos, los procesos, hacerlos accesibles a todos. Y en ese sentido también tuvimos una experiencia muy increíble durante la pandemia, ¿verdad? En donde prácticamente estábamos viendo día a día cómo iba el progreso de las innovaciones, de las decisiones que se iban tomando, y obviamente esto también permitió que información estuviera accesible a la población, pero al mismo tiempo también se daban espacios para una desinformación. Y en ese sentido, ¿cómo piensan ustedes, Cristian y Alexis, que se tiene que incluir dentro de este aspecto de la comunicación aspectos también éticos y que resguarden justamente un aspecto muy importante en términos del conocimiento, pero también la educación y cómo se influye en las tomas de decisiones? Bueno, un gran desafío, y lo estableció la OMS, es hacer frente a estas infodemias. Hoy día tenemos el problema al revés de lo que teníamos en la Edad Media, donde los monjes tenían sus libros y eran los únicos que accedían al conocimiento o a la información. Hoy día la tenemos en la palma de nuestra mano. Y todas las personas, en base a sus capacidades, interpreta eso, y muchas veces con el sesgo de confirmación, que es donde busco yo lo que ya creo previamente para confirmar lo que son mis creencias. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque y quiero destacar, porque una de las cosas importantes para los próximos eventos que tengamos va a ser la confianza. ¿Ya? En un mundo donde hay cuestionamiento de las élites y élites económicas, políticas y también científicas, donde se cuestiona, es necesario construir esta confianza con las personas de manera sencilla, de manera directa, como con los principios de la comunicación de riesgo. Decir la verdad con genuino intención de protección de las personas, decir lo que se sabe y lo que no, cuáles son las limitaciones y sobre todo en cómo podemos involucrar a las personas para que tomen las mejores decisiones. Y una de esas medidas que lo destaca Alexis, que es, por ejemplo, el streaming de estas decisiones que se toman, o el tener consejos asesores de la comunidad o fuera de las instituciones del Estado, también como existieron, con la información y las recomendaciones abiertas a la comunidad y que cualquiera lo puede leer. Creo que son aportes a justamente reducir esa incertidumbre que puede tener o duda de las personas de las tomas de decisiones. Por supuesto, hay muchas cosas más que podemos seguir avanzando, pero esta es parte de la misma construcción de esta confianza para que el día de mañana, en el caso de un nuevo evento, podamos también hacer mejor frente. Y que, como pasó en Chile, hubo gente que no hizo caso de las medidas que eran para protegerse a las personas, pero la verdad fueron los menos. Uh-huh. Se escucharon mucho, pero las personas respondieron, se cuidaron, y Chile tuvo un muy buen enfrentamiento de la pandemia en general y comparado con el resto del mundo. Y creo que ahí está fundamental, cómo construir y seguir construyendo en tiempos, entre comillas, de paz, esa confianza para tener después esta plataforma de poder confiar, poder tomar las medidas y tener vías de comunicaciones más fluidas. Exacto, y desde el mundo científico, el mundo académico, Alexis, ¿cómo crees que tenemos que abordarlo? Bueno, creo que hay una responsabilidad también ahí ética en términos de comunicación. En el fondo, durante situaciones de crisis, sin duda, la crisis se toma a los medios y los medios necesitan, obviamente, informar. Nosotros, de hecho, como parte de una de las cosas que resultaron de interacción entre diferentes grupos de diferentes disciplinas durante la pandemia, fue que publicamos un paper, de hecho, en un journal de una revista de la línea Nature, en que analizamos las cuentas de Twitter y los comentarios, las opiniones durante la pandemia. Obviamente las cuentas de Twitter son con nombre y apellido, pero como parte de la publicación fue anonimizado, si no hubiese sido catastrófico. Y observamos algo bien interesante, y es que hoy día las redes sociales
juegan, como decía Cristian, un rol clave. En la palma de la mano uno encuentra claramente en un ahora se llama X, ¿verdad? Un posteo en X, información que muchas veces no refleja la evidencia que está, o la falta de evidencia detrás de esa afirmación. Y como parte de ese artículo, donde analizamos durante el año de la pandemia muchas cuentas de Twitter, encontramos algo bien interesante. En realidad, 4 grupos de cuentas. Le pusimos diferentes nombres técnicos como parte de la publicación, pero están en los dos extremos los planteamientos que son institucionales, Ministerio de Salud, universidades, centros de investigación, que básicamente muy poca gente los retuiteaba. Y está el otro extremo, que era el movimiento, está el grupo planteamiento antivacuna, que también tenía muy pocos retweets. Pero habían 2 grupos al centro que eran notables, que eran expertos y expertas, que opinaban. Y habían unos, los definimos como los promotores de la vacunación, que eran opiniones, técnicamente correctas, pero comunicacionalmente efectivas. Y al otro lado también habían personas que eran muchas, o cuentas que eran muy a favor de la vacunación, pero sus opiniones eran técnicamente correctas, pero comunicacionalmente confusas. Y esas opiniones eran tomadas por justamente el grupo que uno podría definir como cuentas antivacunas y las retuiteaban como evidencia de la postura antivacuna. Eso es notable porque en el fondo ahí una persona con la mejor de las voluntades que maneja un tema pero que no tiene habilidades comunicacionales genera una opinión que está, quiero repetirlo, técnicamente correcta pero comunicacionalmente confusa. Y ese factor, no quiero decir error, pero ese factor genera un efecto contrario al que esa persona buscaba con su afirmación. Ahora, ¿cómo podemos resolver eso? Un poco la conclusión que sacamos de ese paper, que es un paper bien, yo diría, a mí me gustó mucho ser parte de ese trabajo. La conclusión es que hay que cientificar las redes sociales, es decir, tenemos que llevar de alguna manera la evidencia en cada uno de estos posteos a través de un link o alguna manera que digamos que realmente pueda sostener lo que yo estoy afirmando. Porque uno puede ahí, la opinión pública, la gente, las personas que ocupamos redes sociales, podemos decir, esta opinión es la opinión de esta persona, pero se sostiene en un trabajo científico, en evidencia científica, que yo hago clic en este link y me lleva a la publicación o los antecedentes, el informe. Por el contrario, si hay una opinión que no tiene ese respaldo, claramente todas las personas que quieren tomar las mejores decisiones para sus seres queridos, van a decir en realidad, este posteo me da confianza porque viene con evidencia y este otro posteo, claro, suena interesante, suena un poco en la línea de lo que yo pienso, pero no hay datos. Exacto. No, y qué importante, y en ese aspecto también quizás pedir sus opiniones porque, y ya finalizando este podcast, que claramente estos aspectos que hemos discutido son importantes de considerarlos y cómo los podemos fortalecer tanto en entidades académicas, en entidades gubernamentales, cómo podemos fortalecer estos aspectos éticos para que justamente lo que estábamos hablando, por ejemplo, en términos de comunicaciones, el tremendo impacto que tiene a nivel de la población, de la toma de decisiones, ¿cómo podemos fortalecerlos? ¿Cuáles serían sus opiniones? Quizás, Cristian. Sí, Albert Schweitzer, que premio Nobel de la Paz, médico además, que fue a África a instalar centros de vacunación hace muchos años, decía que el ejemplo no es la mejor forma de educar, es la única. Y es justamente, quizás los mismos líderes, o los líderes de opinión, como dice Alexis, tomar estos temas, entenderlos y practicarlos. Llevarlos a la práctica, ya sea en la investigación, pero también en el diario ejercicio de las profesiones, en los entes reguladores, gubernamentales, en la toma de decisión, va a ser clave para esto. Yo creo que ahí es importante y también lograr transitar nosotros hemos conversado con algunos colegas que tenemos muchos o científicos o profesionales, que es como
como se ha desarrollado el mundo del siglo XX, muy profundos y expertos en un solo tema. Quizás tenemos que, ¿cierto? Pero quizás tenemos que empezar a ver con cursos transversales donde distintas carreras pueden entender de los otros en marco de entendimiento de la salud como un todo, que es lo que hablábamos al principio. Y pasar de estos profesionales en I, profundos en un solo tema y sin mucho más hacia los otros lados, en profesionales en T, donde puedan entender desde el ámbito más amplio de los distintos ambientes del conocimiento y aplicarlos también a su ámbito de expertise y profundidad. Creo que ahí hay un desafío interesante y que quizás tenemos que explorar. Otros países hacen estas capacidades de poder formarlos de manera integral, transversal, y por supuesto con un expertise específico. Y eso puede avanzar, y por supuesto la perspectiva ética, especialmente en investigación, en la aplicación, en la traslación del conocimiento, van a ser clave para eso. Exacto. Y Alexis, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que es fundamental que hayan espacios de comunicación de la ciencia. Siento que hoy día, lamentablemente, post-pandemia, son otros temas los que se van instalando en la discusión. Y uno dice, bueno, qué alivio, porque la pandemia ya de fondo está en el pasado. Exacto. Pero hay otras cosas científicas que están ocurriendo y que creo que tenemos que empujar, impulsar, y ese es nuestro deber, que no se pierda ese espacio, que quizás puede ser menos noticioso, pero sí puede ser muy importante en el día a día, en la vida de las personas, las decisiones que toman en diferentes ámbitos. Bueno, nosotros estamos al lado de la salud, pero también en energía, en economía, en educación. O sea, hay una transversalidad del conocimiento. Yo creo que también hay conocimiento territorial, que no necesariamente es científico, que requiere también un espacio. Hay mucho conocimiento que deriva de comunidades que podría eventualmente ser, por ejemplo, validado científicamente. Y de esa manera impactar el bienestar social. Por ejemplo, a mí me encanta este ejemplo, el de las vacunas, que antes de que se vacunara o se ocupase la vacuna en Europa, que es claramente continente donde la ciencia, ¿verdad?, moderna fue desarrollándose con mayor fuerza, siglos antes, en diferentes lugares, territorios, habían prácticas de vacunación que la ciencia consideraba como prácticas barbáricas o que no tenían fundamento. Y eso significó que enfermedades terribles como la viruela siguieron afectando a Europa por mucho tiempo, mientras que en esos territorios donde estaba ese conocimiento, digamos, de las comunidades, fue controlándose la viruela. Y uno va y mira y dice, la comunidad científica y médica europea claramente se equivocó por mucho tiempo, hasta que hubo una mujer que era parte de la delegación inglesa en Turquía, que descubrió esto y fue muy influyente en llevarlo a Europa para que la ciencia y la medicina europea empezara a comprender la vacunación, y hoy día estamos en una situación donde las vacunas claramente tienen un pilar, un fundamento en el método científico, pero que su origen fue de conocimiento de comunidades no necesariamente científicos. Bien. Bueno, uno de los aspectos yo creo importantes es justamente a nivel de todo esto, evaluaciones desde el inicio, digamos, desde la observación del conocimiento, desde el desarrollo de la ciencia, desde la aplicación, se puedan ir incorporando todos estos aspectos éticos del punto de vista de la formación, del proceso propiamente tal. Y yo creo que en términos científicos también uno de los aspectos importantes de la fortalecimiento a nivel de las instituciones es también quienes comunican esta ciencia, que por ejemplo revistas científicas hoy en día exigen de que se respalde, que haya una evaluación ética en todos los aspectos que se vayan a publicar, conocimiento en todas las áreas. Entonces, yo creo que vamos moviéndonos hacia una cultura, ¿verdad?, en donde vamos incorporando esto, como ustedes bien decían, día a día en todas las actividades que hacemos. Y yo creo que justamente también estas actividades de acercarlo a la población, acercarlo a las, digamos, a la comunidad, y que no quede en los laboratorios, en las oficinas donde se toman las decisiones, es algo muy relevante. Entonces, con esto quisiera agradecerles por participar.
en esta actividad, este podcast, que son los exploradores de la ética, conectando ciencia, naturaleza y tecnología. Y por supuesto que han invitado muy cordialmente los auditores al siguiente podcast que prontamente se va a informar en los canales oficiales de la Universidad Católica. Muchas gracias. Felicitarla por la conducción, claramente una experta y de conducción de podcast. Muchas gracias por la invitación también. Un agrado. Excelente, gracias. Gracias. Hemos llegado al final de otro episodio de Exploradores de la Ética. Esperamos que este viaje a través de los dilemas morales de nuestro tiempo te haya inspirado a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de un futuro más ético y sostenible. Recuerda, la ética no es solo una teoría, sino una práctica diaria. Hasta la próxima, exploradores.